Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Nuevamente con ustedes, con nuevas fuerzas, con una visión muy nítida para predicar la palabra de Dios. El domingo inmediatamente anterior estuvimos en otro lugar, también predicando, enseñando las Santas Escrituras. Hoy, como siempre, como todos los domingos, les pedimos encarecidamente que tenga su oído atento a lo que Dios a través de su palabra quiere decirnos. En Mateo capítulo 16 y el versículo 28, y luego leemos algunos versículos del capítulo 17. Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Lo que quería Pedro y lo que era más conveniente en ese momento, Pedro deseaba, anhelaba quedarse allí, en dicho lugar. Es cierto que en ese lugar se encontraba la presencia del Eterno, una manifestación nunca antes vista por los apóstoles. Y entonces Pedro estaba como en un éxtasis y dijo: bueno es para nosotros quedarnos aquí. Ese era el querer, ese era el sentir de Pedro. Bueno era para él y sus compañeros estar ahí indefinidamente. Había lo más maravilloso y era la gloria
era el Shejinah de Hachén, o sea, la gloria, el poder del nombre de nuestro Señor. Cuando Moisés, quien se hizo presente también allí, sabemos que Moisés es el personaje destacadísimo por encima de muchos en el Antiguo Testamento. Moisés estuvo en la presencia misma del Eterno. Entonces, cuando Moisés estaba en el monte con el pueblo de Israel bajo su conducción, y Dios le llama, y Moisés sube al monte a estar con Dios. Pero en un momento dado, el Señor Dios le dice: desciende, Moshe. Eso fue inesperado para Moisés. ¿Cuál era la razón? Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino, se han olvidado y ahora han tomado otro rumbo. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Este libro en hebreo se llama Shemot. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esa fue la razón. Ahora observe el verso 7. Entonces Yahweh dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel,
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Realmente es inadmisible la postura de este pueblo en ese intransitado desierto por donde Dios los llevaba. Muy pronto se olvidaron de todo lo que el Eterno mostró e hizo en la tierra de Egipto. Y luego frente al Mar Rojo o de los juncos o cañas, como Dios les abrió camino para que cruzaran en seco. Es decir, Dios manifestó su poder, su misericordia, su compasión para con Israel, para olvidarse tan rápidamente, hacerse dioses. Claro que habían salido de Misrayim, donde pululaban los dioses, pero el Dios de Israel no era dioses. El Dios de Israel es único, es uno, y uno es su nombre. Dios los sacó con mano poderosa y brazo extendido, pero se han olvidado muy pronto. ¿Acaso los dioses de Egipto pudieron hacer algo para impedir la salida del pueblo? Absolutamente nada pudieron hacer, porque eran dioses muertos, dioses que no tenían poder absolutamente de nada. Para seguir la secuencia en el mensaje, Dios urge a Moisés que descienda. La pregunta es: ¿Moisés querría descender tan rápidamente? No, él estaba en la presencia misma del Dios eterno. Pero la orden era una orden perentoria: desciende. El querer de Moisés era estar allí, pero lo más conveniente en ese momento, lo más necesario, era descender para que el pueblo no siguiera desenfrenado. Hacer lo conveniente, eso es lo que beneficia a otros. Estimado predicador, amable hermano, no hay que buscar el propio beneficio. Que yo me siento bien así, pero es que hay muchos que están clamando porque tú vayas a predicarles el evangelio que trae salvación a todos los hombres. Y esa es la voz que hay que acatar. Esa es la voluntad que hay que hacer. En 1 Corintios capítulo 9, primera epístola a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 19 dice: por lo cual, esto es el apóstol Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. El verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ese es el mensaje que nos trae el apóstol. ¿Acaso su voluntad hubiese sido, el querer de él hubiese sido estar en una cárcel por predicar a Cristo? ¿Acaso el apóstol, para él como persona, y hubiera sido placentero poner sus espaldas para recibir azotes? Y él dice que fue azotado varias veces, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, dice el apóstol, 40 azotes menos 1 en cada caso. Pero es que a través de lo que él estaba padeciendo, queda un fruto agradable para el reino de los cielos. Muchas personas a través de él escucharon el Evangelio y creyeron que Jesús es el Salvador. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. ¿Qué necesidad había? Él no tenía ninguna necesidad de morir en la cruz. Él se hizo como un esclavo abyecto. Él se hizo, puso su cuerpo para ser lacerado, extendió sus brazos para ser crucificado. Allá en Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiénes eran los que recibían esa sentencia? Los traidores a la patria, los criminales, los que hacían revueltas. Pero Jesús no era nada de eso. Él vino desde la magnífica gloria
Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él, siendo rico, se hizo pobre, como les decía hace un momentito. En 2 Corintios 8:9, 2 Corintios 8:9, dice la Escritura: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mira en el capítulo 17 de Juan, antes de la muerte, Jesús está orando y dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Hermano, la gloria de la deidad que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estoy citando las Escrituras. Entonces, eso era lo que el hombre quería. Eso sería la decisión de una persona común y corriente como nosotros. No, pero es que Él vino con un mandamiento expreso. Nadie le iba a quitar la vida, sino que Él mismo la pondría. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es, mi amable hermano. En esta oportunidad no es lo que nosotros quisiéramos. No es donde queremos estar, sino donde Dios quiere que estemos. No es simplemente lo que yo quiera hacer, sino lo que sea agradable a Dios y sea su voluntad y sea de bendición para otros. Querría Pablo descender de allá, de esa visión que él tuvo. ¿Querría descender del tercer cielo? Pienso que no. Pienso que no. Y el apóstol lo explica en Filipenses 1. Filipenses, el capítulo 1, el apóstol lo explica detalladamente. Fíjese en el versículo 19 del capítulo 1 de Filipenses: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí
en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Escuche esto. El apóstol dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Habrá otro lugar mejor, más agradable, más deseado que la presencia de Dios, que partir de este mundo y estar en la presencia de Cristo. No. Pero recuerde que había una necesidad latente en cuanto a la iglesia, la presencia del apóstol Pablo entre ellos. Entonces, en cualquier sentido, sería maravilloso, pero era más conveniente, necesario por causa de los creyentes. Allá en la presencia de Cristo, Pablo se gozaría, como se gozará todo creyente que parta, pero aquí quedaría un vacío en cuanto a la obra que Dios estaba haciendo a través del apóstol. Amado pastor, seguramente usted estará pensando en retirarse ya del ministerio para irse a descansar. Pero recuerda que todavía seguramente te queda mucho por enseñar. Es cierto que hay dificultades, pasamos por momentos difíciles, tenemos que hacerle frente a muchos problemas, pero mi ruego es: no te retires si amas la obra. ¿Por qué no terminas con gozo tu ministerio? Que el Señor te dará fortaleza hasta el último día de tu vida. En el monte con Jesús, claro, no había enfermos, no había endemoniados, no había pobreza. Los cobradores de impuestos no llegaban allá. Tampoco servicios. No había gente con hambre. Todas esas cosas estaban abajo. Y a eso tenían que enfrentarse. Era lo conveniente. Beneficiaba a mucha gente. Pero Pedro dijo: bueno es para nosotros que estemos aquí. Alejarse de la rutina diaria. Alejarse del clamor de un padre, de una madre de familia por su hijo enfermo o endemoniado. Ver la necesidad de la gente. Por supuesto,
Jesús dijo: ustedes siempre, siempre tendrán pobres con ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. Una madre clamando. ¿Sería eso lo que Pedro querría? No. Pero eso era lo conveniente. Eso era lo que ellos tenían que enfrentar. Tenían que vivir esas experiencias. Y yo he analizado cuando el Señor de los 12 escogió 3. Y he concluido que ciertas experiencias no son para todos. De 12 solo escogió 3. Fueron invitados por el Señor. Y Pedro lo testifica muchísimo más adelante, cuando él prácticamente ya estaba próximo a su partida. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, el versículo 16 al 19, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Número 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está narrando la experiencia que tuvo allá en el Monte Santo. Pero él allá habló incoherentemente, habló incoherencias. Hacer 3 enramadas fue la sugerencia de él. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero él no sabía en realidad lo que estaba diciendo. Y dice la palabra que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. ¿Con qué propósito Pedro lanzó esa idea? Él no sabía lo que decía. Y a veces nosotros hablamos por hablar, pero no sabemos en realidad el alcance de nuestras palabras, no sabemos lo que estamos diciendo. No hay sentido de lo que hablamos. No hablemos a la ligera. Si el silencio no es mejor que lo que vayamos a decir, es mejor callarnos. Óigame, es mejor callar, porque el silencio, si la palabra es plata, el silencio es oro. Entonces, pensemos primero
lo que vamos a decir. Los super espirituales, que no los hay según la Biblia, hablan tantas cosas fuera de contexto y hablan para llamar la atención. Pero mientras Pedro hablaba estas cosas, lo que se le ocurrió, lo que se le vino a la mente: si oye la voz del Señor, que es la voz autorizada, era la voz autorizada allá y es la voz autorizada en nuestros días. Es como si Dios dijera: calla tú, calla tú. Es al Señor a quien debemos oír, porque es su palabra, y su palabra es verdad. Hermano predicador, no hay que hablar por hablar. No estoy criticando a nadie, estoy dando un consejo. No hablar para llamar simplemente la atención. No. No, no lo hagas. Oh, mi hermano, habla lo que esté de acuerdo a las Escrituras. No hablemos para captar las miradas de la gente. Hablemos lo que edifica. Hablemos lo que trae bendición. Hablemos lo que contribuye al crecimiento de los hermanos. A veces tenemos fórmulas para todo. Hay hermanos predicadores que en esta pandemia han hecho las veces hasta de científicos. Siendo teólogos se han convertido en científicos y han dicho cosas y han sacado fórmulas. Pero eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es predicar a Cristo, porque es el único que lleva a la vida eterna. Es el único que nos ha trasladado del reino de Satanás al mismo cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Para cada situación, esta gente tiene una respuesta a todas las preguntas, pero sin detenerse. ¿Será esta la respuesta apropiada? ¿La correcta? Pero ¿por qué no dejamos mejor que Jesús hable? Pedro hablaba ya en el monte y planteó soluciones, 3 enramadas, pero eso no era lo correcto. Dejemos que Jesús hable. ¿Por qué no lo escuchamos primero a Él antes de nosotros hablar? En su presencia podemos oír la voz. En su presencia podemos ser guiados por Él. Esa es la necesidad de la iglesia. No solamente ahora, sino siempre. Porque los discípulos tuvieron tanto éxito, vieron tantos frutos de su ministerio, porque ellos hablaron lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina.
Ese mismo que habló y planteó soluciones, entre comillas, esa brillante idea de Pedro de hacer 3 enramadas, según él, ahora tiene gran temor. Verso 6 del capítulo 17 de Mateo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Temor. Nuestra voz debe ser opacada por la suya. ¿Por qué no decirle, como dijeron los antiguos, habla, Señor, que tu siervo, porque tu siervo escucha? La iglesia está necesitando la palabra fresca que viene desde la magnífica gloria. Esa es la palabra que necesitamos hoy. Amado, no busques tu propia comodidad. Tu querer no está por encima de lo conveniente. No está por encima de la voluntad de Dios. Hay que plegarnos a su voluntad, porque su voluntad es agradable y también es perfecta. De tal manera que hoy tú vas a orar conmigo. No son las comodidades lo prioritario, sino acudir a la necesidad de la gente. Pedro, repito, estaba cómodo allá. Pero ¿saben qué ocurrió cuando descendieron del monte? Cuando bajaron de allá, se encuentran con la realidad. Volvamos al capítulo 17 de Mateo. Dice el verso 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Esto no lo escucharon, ni lo podían escuchar en el Monte Santo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Si se hubieran quedado en el monte, por supuesto que ese joven hubiera quedado con el demonio adentro. Pero había necesidad de descender del monte. Hay que descender. Hay que quitar de nuestra mente tantos mitos, tantas cosas que se nos han agregado al pensamiento. Maravilloso estar siempre en el culto. Allí está la presencia del Eterno. Pero hermano, en las calles hay tantas necesidades. Hay tanta gente que necesita una palabra porque van rumbo al infierno.
Predica el Evangelio. Prediquemos el Evangelio aunque nos cueste la vida, aunque seamos objeto de burla, pero también de persecución. No importa, porque la salvación de un ser humano no tiene precio material. El precio no lo podemos calcular. Es precio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Predicador, alza tus manos. Hermano que me escucha, allá en su casa, alce sus manos y dígale al Señor: estoy dispuesto, Señor, no para hacer lo que me gusta, simplemente lo que trae beneficio personal, sino para hacer lo que beneficie a muchos. Eterno Dios, gracias por tu palabra, Señor. Aleluya, aleluya. Dios mío, ayúdame a hacer siempre tu voluntad, hacer lo que conviene, lo necesario. Señor de la gloria, no lo que es simplemente agradable a mis ojos ni a mi sentir. Señor Jesús maravilloso, sí, estar siempre en tu presencia, alejado, Señor, de tanto laberinto, de tantas cosas. Pero lo más conveniente, Señor, es continuar la obra, Señor, la predicación de tu palabra y atender muchas necesidades que hay acá abajo. Sí, Dios mío, pero en tu presencia llénanos siempre, Señor, Aleluya, Jesús, para descender allá donde está la necesidad y poder suplir a través de la palabra la necesidad que hay en la gente. Que los enfermos también sean sanados, Señor. Los endemoniados liberados. Donde se muestren maravillas, señales, prodigios, Señor. Pero ante todo, el milagro más grande, la salvación de un pecador. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. amén, gloria a Dios. Amén. Dios os bendiga, hermanos.